presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestro canal. Agradezco su tiempo e interés en los temas que compartimos a través de este medio. Y de igual manera quiero agradecer, como de costumbre, a la Majestad de los Cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes un tema crucial de trascendental importancia e interés, que lleva por título Dios pide urgencia, como nunca antes. Muy bien. Creo que es importante comenzar este tema con lo que dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 7, 12 y 20. Dice nuestro Señor: ciertamente vengo en breve. Cierro comillas. Así que, distinguido oyente, según este texto, lo que dice nuestro Señor aquí en relación a su regreso, a su retorno, que va a ser en breve, pues los invito a considerar uno de los mensajes más importantes de la Biblia. Sí, el centro de nuestro nombre e identidad, la razón de nuestro nacimiento como iglesia, es el mensaje especial que tenemos para ofrecer al mundo, la razón de nuestra esperanza. Y ese es el regreso de Cristo, que se presenta desde el libro de Génesis hasta el último libro de las Escrituras Sagradas, el Apocalipsis. Por más de 1500 veces se hace alusión al retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con gloria y majestad. Solo en los evangelios, 1 de cada 25 versículos renueva este mensaje. La conclusión natural es: quien lee la Biblia necesita colocar la bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo en el centro de sus creencias. Sí. En otras palabras, debe ser un adventista. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, después de todo, la Biblia es un libro adventista. Es un libro adventista porque proclama la venida de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento. Echemos un vistazo general al mensaje de cada sección bíblica para confirmar lo que les estoy diciendo, que es más que una realidad. Sí, con respecto al retorno de Cristo en toda la Biblia. Ustedes notarán que si nos concentramos en el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Escritura, escritos por Moisés. En el primero de ellos, Génesis capítulo 3, versículo 15, es la promesa de la simiente victoriosa de la mujer sobre la serpiente. Su cumplimiento total ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Entonces hay una alusión allí a esa venida de nuestro Señor. Si vamos al mismo libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, muestra el momento en que Enoc fue arrebatado sin ver la muerte. Es un símbolo de los justos que estarán vivos cuando Cristo regrese. Si vamos a Génesis, capítulo 6 al 9, pues nos presenta la historia de Noé. Sí, cuando el mundo de su época fue un ejemplo de la realidad del tiempo del fin. Su mensaje tenía un contenido de juicio y salvación, tal como debe acontecer en los últimos días. Por medio de él y de su familia, de Noé, se hizo evidente el concepto de remanente, tan fuerte y claro en el Apocalipsis como el Apocalipsis lo determina, ¿no? Siempre un remanente. Desde Génesis capítulo 12 también aparece Abraham, un
peregrino en esta tierra. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 10, revela que él estaba esperando un mejor país, una mejor nación, una mejor patria, construida por Dios. De su descendencia surge Israel, un pueblo en un viaje a la tierra prometida. En el capítulo 14 de Génesis aparece Melquisedec, rey y sacerdote. Pues este era un tipo de Cristo, quien hoy actúa como sacerdote en el cielo y vendrá por segunda vez como rey, ¿sabe? Desde el libro de Éxodo hasta Deuteronomio, inclusive toda la historia de la liberación y la peregrinación de las personas está vinculada con Moisés. Es el autor del Pentateuco, como se lo dije al inicio de este tema. Estos primeros 5 libros de la Biblia, escritos por él, dan referencia en todo su contexto. Moisés murió, fue resucitado y fue llevado al cielo. Eso lo da el relato de todo lo que es el Pentateuco. Fue un símbolo de los justos de todos los tiempos que serán resucitados y arrebatados cuando Cristo regrese, quienes vivirán para siempre con el Señor. Bueno, ante estas evidencias tan claras, solo podemos concluir que Moisés era adventista, pues así lo revelan sus escritos. Por eso, quien no cree en la segunda venida deberá quitar entonces el Pentateuco de su Biblia. El análisis de los libros de historia repite este punto de vista porque a través de la historia de Israel, en la segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículo 13, vemos que Dios promete establecer el reino de David para siempre, lo cual acontecerá definitivamente cuando Cristo aparezca por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, quienes no tienen la esperanza de la segunda venida en el centro de sus creencias no pueden aceptar los libros históricos. Necesitan también sacarlos de su Biblia. Entonces, si sacaron el Pentateuco y sacan los libros históricos, vayan viendo entonces lo que les va a quedar. Un rápido vistazo a los libros poéticos también muestran nuestra gran esperanza, pues el patriarca Job, como se describe en el capítulo 19 del libro que lleva su nombre, versículos 25 al 27, dijo con confianza lo siguiente, abro comillas, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y mis ojos lo verán, cierro comillas. Pues miren, esta es una clara alusión a la resurrección y a la segunda venida de nuestro Señor. El Salmo 15 muestra también las características de quienes irán al cielo en la segunda venida. Y el Salmo 110 se presenta como un salmo conectado con el tema del juicio. Entonces, todos los libros poéticos apuntan a la venida del Redentor y su ida al cielo. Son libros adventistas. Quienes no tienen esta esperanza deberán sacarlos también de su Biblia. En cuanto a los libros de los profetas, ellos presentan una visión más amplia de la misma esperanza. Por ejemplo, les voy a nombrar los más emblemáticos. Todos son emblemáticos, pero uno de los más emblemáticos, Isaías, capítulo 25, versículo 8, pues utiliza un lenguaje especial que luego se repetirá en el Apocalipsis, cuando dice que Dios destruirá a la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Eso tiene que ver con su venida. Ese mismo libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9, describe las palabras de los salvos cuando en la venida de nuestro Señor Jesús reconocen, abro comillas, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Qué bueno, ¿no? Otra esperanza bienaventurada la vemos en Isaías capítulo 66, versículo 23, el último capítulo de este libro, cuando dice que al final destaca dicha verdad cuando dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Aquí hace una
una, hay que recalcarlo, sí, subrayarlo, porque el final del libro lo destaca, pues. Una verdad que es, bueno, es contundente. Dice que de mes en mes. ¿Por qué de mes en mes? Porque recuerden que Apocalipsis dice que todos los meses iremos a ir a recrearnos en el árbol de la vida. Y también dice que de sábado en sábado, o sea que el sábado es eterno, ¿eh? Vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Mm? El libro de Daniel también, capítulo 7, versos del 13 al 14, en visiones nocturnas, nos describe que el profeta veía como el Hijo del Hombre venía con las nubes de los cielos. También señala que se le dio dominio eterno y que su reino es uno que nunca será destruido. Y yo digo amén. Y es Daniel 12 donde se da el mayor énfasis a la segunda venida. Aquí está la descripción del momento en el que se levantará Miguel. Sabemos que Miguel es Jesucristo, y en el cual habrá un tiempo de angustia. El profeta destaca el tiempo del fin y pone de relieve la resurrección. Bueno, estas son solo unas muestras que podrían multiplicarse en los profetas mayores. Así que espero que esto signifique no tener que borrarlos de la Biblia. Haciendo un repaso de los profetas menores que refuerzan también este mensaje, vemos a Joel o a Joel en el capítulo 3 del 18 al 21, donde habla de la tierra habitada para siempre y del Señor que vive en ella. Vemos también el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Es uno de los llamados más bellos de la Biblia, cuando dice, abro comillas, prepárate Israel para venir al encuentro de tu Dios. Eso es una belleza. Tenemos también el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4, donde profetiza sobre el momento cuando los pies del Señor se posarán sobre el monte de los olivos, el cual se partirá a la mitad. Contundente eso, ¿no? El mismo libro de Zacarías, el mismo capítulo 14, pero en el verso del 8 al 11, describe una hermosa visión profética de la tierra nueva. Entonces, distinguidos oyentes, cada uno de los profetas menores vivió y escribió acerca de la esperanza de una tierra mejor. ¿Eran adventistas? Indiscutiblemente que eran adventistas. Quien no cree en este mensaje no puede mantener estos libros en la Biblia también. Y ahora, en los evangelios encontramos una de las mayores riquezas de esta esperanza. Es presentada por la misma persona que está a punto de venir. Si miramos rápidamente el primer libro, Mateo capítulo 24, es el capítulo más importante, pues en él nuestro Señor Jesucristo mismo da señales de su venida, en primera persona. Y si vamos al último, es decir, el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y los versículos del 1 al 3 revelan la más dulce promesa: vendré otra vez. Qué belleza eso. Así que, analizando cada uno de los evangelios, no hay otra opción. Debemos reconocer que la Biblia es un libro adventista. Entonces, quien no tiene esta esperanza no puede conservar los 4 evangelios en su Biblia tampoco. Si le damos un vistazo a las epístolas, nos revela que ellas también destacan la segunda venida. Claro que sí, contundentemente. El más grande escritor, por supuesto, grande porque escribió muchas cartas, ¿no? Escribió 14 de las 27 del Nuevo Testamento. Quien fue Pablo, repite su esperanza permanente. Un ejemplo en Primera de Corintios capítulo 15, del verso 50 al 54, habla de la primera resurrección. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 18, pone de manifiesto la fuerza de su esperanza cuando habla de la resurrección y dice, nosotros los que vivimos. Ajá. En segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8, renueva su compromiso con la carrera cristiana y nos habla de la corona de la vida,
la cual nos será entregada cuando Cristo regrese. Y en Hebreos capítulo 11, pues presenta una bella descripción de los héroes de la fe que vieron una patria mejor, la cual se encuentra en los cielos. Y están esperando ser levantados del sepulcro cuando Cristo nuestro Señor regrese para ser trasladados a las mansiones celestiales. También tenemos el apóstol Pedro, quien confirma la misma opinión. Por ejemplo, en segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos del 3 al 4, refuta a los burladores que dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí lo tienen. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 13, describe detalladamente cómo nuestras vidas deben estar preparadas para encontrarnos con el Señor. Juan tiene el mismo compromiso con la segunda venida. En primera de Juan, capítulo 2, verso 28, nos invita a no avergonzarnos delante de Él en su venida. Y en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2, hace un llamado para que cuando Cristo se manifieste, seamos semejantes a Él. Y no podía quedar por fuera Judas, el apóstol Judas. En el versículo 18 de su epístola también habla de los últimos tiempos y de los escarnecedores. Ahora, si alguien no tiene la segunda venida fuertemente arraigada en el corazón, no puede tener las epístolas tampoco en su Biblia. Y bueno, finalmente en el Apocalipsis se concentra la mayor fuerza de nuestra esperanza. Sí, comienza en el capítulo 1, casualmente, ¿no? Verso 7, cuando el apóstol Juan dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Por cierto que aquí se cae el rapto secreto ese del que tanto predica la iglesia evangélica, que ojalá que rectifiquen antes que el tiempo se determine para su final. Y concluye en el capítulo 22 del mismo libro Apocalipsis, capítulo 22, versos 7, versos 12 y versos 20, cuando el apóstol Juan repite 3 veces en ese último capítulo de la Biblia: ciertamente vengo en breve. El mismo texto con que comenzamos este tema. ¿Y cuántos dicen amén? Este servidor, por ejemplo, dice amén. Amén y amén. Ahora, quien no tiene la gloriosa esperanza de la segunda venida no puede entonces tampoco incluir el libro de Apocalipsis en su Biblia. Entonces, ¿qué le va a quedar? Sí, ¿qué le puede quedar? Si la va desgajando desde Génesis hasta el Apocalipsis, no le queda nada. Solamente levanta la portada de una Biblia sin ningún tipo de contenido, es lo que le va a quedar allí. Aquí está la Biblia de los que no tienen esperanza de la segunda venida de Cristo. Es una Biblia sin contenido y sin efecto. ¿Qué es lo que hace? Presenta un futuro más bien sin esperanza. Por eso el título de nuestro tema: Dios pide urgencia. Y por supuesto que sin demora, ¿ok? Pero, siempre un pero. Surge una preocupación. Si este es el mensaje, si este es el pueblo, y si ahora es el momento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se necesita para que se convierta en nuestra esperanza real, la bienaventurada y siempre esperada venida de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de nuestra reacción individual. La pluma inspirada habla a menudo de una actitud de urgencia en nosotros, con el fin de que el tiempo de la tierra no se extienda mucho más. Esta pluma inspirada dice lo siguiente, abro comillas: la verdad está a punto de triunfar gloriosamente. Que los que se gozan en la verdad presente se apresuren ahora a impartirla a otros. Eso lo registra Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 109. También en el mismo texto, pero en el tomo 6, página 437, dice: si cada uno fuera un misionero activo, el mensaje para este tiempo se proclamaría
prestamente en todos los países y a todo pueblo, nación o lengua. Quiero detenerme aquí un momento porque quiero darle gracias a las personas que nos han apoyado con la Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Precisamente nace de la urgencia de este tema, ¿no? De poder nosotros hacer valer las intenciones o las recomendaciones que tenía la pluma inspirada y que tenía nuestro Señor a lo largo de su escritura sagrada, para que nosotros extendamos el mensaje como misioneros activos. Sí, un mensaje para este tiempo que se debe proclamar prestamente en todos los países y a todo pueblo, nación o lengua. Pues miren, Radio Perspectiva Bíblica Mundial nace precisamente para salvaguardar este legado que se nos fue encomendado. Gracias al apoyo de los hermanos que nos han estado apoyando, pues, valga la redundancia, para que podamos mantenernos al aire, como la hermana Betty Mendoza, la hermana Alicia Azul, la hermana Mireya Reyes, y muchos más, el hermano de Sopopó, el hermano Davidson Jara, la hermana Rosa Aguilera. Son personalidades que nos han estado apoyando fuertemente, el pastor Helio González y su congregación desde Houston, para que podamos mantenernos firmes con esta señal, una señal que está transmitiendo el mundo entero. Y agradecemos primeramente a nuestro Dios bendito por poner en el corazón de estos hombres y mujeres, verá, la necesidad que tenemos en este país, un país tan golpeado como Venezuela, para nosotros, aun con las circunstancias que vivimos, transmitir el mensaje de salvación, ¿verdad? Sin ningún tipo de censuras ni mordazas a un mundo que perece y que necesita escuchar este mensaje. Le doy gracias a Dios por todos ustedes y por los que se irán añadiendo y nos seguirán apoyando, como también una hermana que nos llamó en estos días de Colombia, que agradecemos verdaderamente su apoyo entre ella y su esposo, la hermana Noemí, para que esto pueda seguir avanzando y podamos mantenernos en el aire con el mensaje de salvación. Agradezco a todos ustedes y que la gloria de Dios sea por los siglos de los siglos. Pues, siguiendo en el mismo orden donde estábamos, pues, entonces, observando el mensaje de la Biblia para los últimos días en el Apocalipsis, veo este mismo llamado a apresurarnos. Por eso Apocalipsis 12:12 podría parecer un texto negativo, pero contiene un desafío para nuestro actual momento histórico. Sí. Lo principal es la afirmación de que el enemigo trabaja en una carrera contra el tiempo. Así, él maneja grandes movimientos que generan cambios rápidos. Por ejemplo, miremos lo que pasó en el 2001 con el ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono en los Estados Unidos. En 45 minutos la historia fue transformada por completo y para peor. Y déjeme decirle, no quedó en los anaqueles de las librerías una Biblia. Esas las arrasaron. Pero ¿cuánto duró eso? También analicemos la crisis financiera internacional que golpeó al mundo en el 2008 y de la cual no ha logrado recuperarse. En pocas semanas, los fundamentos de la economía global fueron destruidos y los grandes poderes financieros del mundo entraron en crisis. Sabemos que todo esto es orquestado por las élites que manejan el poder y que les viene su tiempo de pagar las consecuencias de lo que ha generado eso. Eso solamente esperemos que nuestro Señor Jesucristo regrese para que vea lo que va a pasar. Y si nos fijamos en los temas ecológicos, como el calentamiento global, eso es entre comillas, calentamiento global, ¿no? La desertificación del planeta, el derretimiento de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar, entre otros, y en la escasez de alimentos que habrá dentro de unos años, que ya ahorita está pegando eso durísimo,
veremos que todos son retos que han surgido en pocas décadas y han cambiado nuestro ritmo de vida para mal. Eso sin poner lo que fue la pandemia, ¿no? Esa desgracia que crearon el laboratorio para subyugar a la población global. Las cuestiones de la moral presentan el mismo cuadro de situación. En pocos años, todo se fragmentó en 1000 pedazos. Y ahí lo vemos, en el casamiento definitivo, el sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad. Eso ha batido récord en estos 3, 4, o esta última década. No hace mucho apenas si se hablaba en estos temas, pero de la noche a la mañana se convirtieron en punto de discusión y cambiaron el estilo de vida de la sociedad. Y lo más triste, una sociedad que a través de sus leyes prohíbe ir en contra de estos métodos antinaturales. Todo el que se ponga a decir con las escrituras sagradas que Dios condena este tipo de actitudes, pues va preso, va preso. Así que no fueron necesarios siglos para estas transformaciones. En pocos años, semanas, días y horas, el mundo empeoró porque el enemigo tiene urgencia, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces la pregunta que debemos hacer, ¿nos estamos trabajando con la misma urgencia o incluso con una mayor? ¿O estamos simplemente absortos en las banalidades de este mundo? ¿Ah? Viendo dónde compramos una casita, dónde podemos multiplicar el dinerito que tenemos en el banco. Si este carro no me gusta, quiero uno más nuevo. ¿Qué estamos haciendo? Buscando títulos académicos a estas alturas del juego, cuando estamos a punto de que se decrete la ley dominical en los Estados Unidos y comience la persecución de los fieles. Pues esa es la pregunta. ¿Estamos trabajando con la misma urgencia o incluso con una mayor, como la que está trabajando Satanás? Mire el borde a lo que nos ha llevado. Mire las guerras, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en el Medio Oriente. Mire lo que está pasando con los países comunistas aquí en este lado del continente. La destrucción, bueno, incomparable en la historia de la humanidad de lo que ha pasado aquí en este lado del continente. De las 13.540 lenguas, por decir, existentes en el mundo, 12.665 aún no han sido alcanzadas por el mensaje adventista. ¿Sí? Ese es el tamaño de nuestro reto a la luz de una iglesia que está preparando a un pueblo para encontrarse con el Señor. Pero que hay miren la realidad de 13.540 lenguas, repito, existentes en el mundo. Escuche bien, 13.540 lenguas existentes en el mundo. 12.665 aún no han sido alcanzadas por el mensaje adventista, el mensaje correcto, el mensaje del advenimiento de nuestro Señor, el mensaje del santuario, el mensaje de quién es realmente la bestia, el mensaje de guardar los mandamientos legítimos de Dios por eternidad, el mensaje de que el Shabbat es el sello de Dios. Dios mío, de los 229 países del mundo, estamos presentes solamente con este mensaje en 204 países. Todavía faltan 25, que sabemos que son ultraortodoxos, que es difícil ingresar allí por medios personales, porque son ultraortodoxos. Eso lo llaman la ventana 1040. Son los más radicales ultraortodoxos que no dejan que penetre una Biblia en esos países. Pero sin embargo, se está tratando de hacer a través de los medios de comunicación, del internet, y está llegando. Ahora, el mundo está creciendo a un promedio de 90 millones de personas por año, aproximadamente, según los expertos. ¿Y cuánto está creciendo la iglesia? Por ejemplo, la iglesia que le toca más bien predicar este mensaje que comenzó bien desde 1844, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, pues está desfragmentándose. ¿Por qué? Porque penetraron una cantidad de teólogos liberales
que están acabando con el mensaje, están desvirtuando la misión fundacional de iglesia, están predicando cosas que no tienen que predicar, están haciendo cosas que están desbordando la sindéresis, la actuación correcta de lo que es la doctrina sana o de lo que es la sana doctrina. Eso es lastimoso. Están haciendo pactos ecuménicos, están involucrándose en todas esas cosas, están certificando la doctrina por medio de la bestia que es Roma, la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué creen ustedes que es lo que va a pasar? Se va a cumplir lo que dice la Escritura, solamente un remanente será salvo. Quiere decir que entonces de ese remanente va a salir otro remanente. ¿Quiénes? Los que se mantengan firmes. Señores, abran los ojos. El reto es aún mayor en las grandes ciudades. ¿Cuántas ciudades aún faltan por ser conquistadas? ¿Cuántos barrios de estas grandes ciudades faltan por alcanzar? ¿Cuántos grupos poblacionales? ¿Cuántos están fuera de la iglesia necesitando ser rescatados? Hay 8.000 millones de personas que yo creo que el 90% no conoce el mensaje. ¿Cuántos miembros de iglesia todavía tienen que poner el corazón en la misión? Porque están dormidos. Van para la iglesia el día que les corresponde, están 3 horas en la iglesia y después, si te veo, no te conozco en el resto de la semana. Y el apoyo que tienen que darle a los que están predicando el evangelio, los están apoyando, negativo. Así que Dios nos ha dado grandes bendiciones y ha abierto grandes puertas a través de movimientos misioneros sin precedentes, eso hay que reconocerlo. Pero Él está esperando que andemos más rápido. No debemos trabajar para que Cristo vuelva en los próximos 150 años, sino para que venga mañana. No podemos tratar nuestra misión como si fuera algo más en la vida de la iglesia. Necesitamos priorizarla y hacer que todos los miembros participen en la misión y en el apoyo. Si usted no quiere participar, apoye. Debemos hacer grandes movimientos para lograr grandes resultados. Necesitamos crecer mucho en cantidad, pero también en calidad. Apresuremos nuestra misión con el fin de ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo en nuestra generación. Eso es lo que está pautado. Para ello necesitamos fortalecer la sensación de mayor prisa, darnos prisa para consolidar una vida espiritual consistente, para poder recibir la lluvia tardía, anunciar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cumplir con la misión y conquistar a las multitudes para el reino de los cielos. Y finalizo con lo que dice este tema, la pluma inspirada, cuando nos advierte, abro comillas, cada día termina el tiempo de gracia. Repito, cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Pregunta la pluma inspirada, ¿y dónde están las voces de amonestación y súplica que inducan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? Sí. ¿Y dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Eso lo registra Patriarcas y Profetas, página 135. Distinguidos oyentes, cada día miles y miles y miles, y yo diría que millones, están muriendo y ya no podremos alcanzarlos jamás. No podemos perder más el tiempo. Dios pide urgencia. Repito, ¿dónde están las voces? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están los intercesores? ¿Podrá Dios contar contigo? Muy bien. Distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. Espero que haya sentido el peso de la obra. No se pierdan nuestro próximo tema. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito, desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios les bendiga.
esperándonos está. Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol de un nuevo